El auto-dólar de 1928, acuñado en la provincia china de Queichou, actual provincia de Guizhou, no solo es una de las monedas más icónicas de la numismática mundial del siglo XX y la primera y única moneda con un coche durante más de 50 años, sino que además tiene una de las historias más inverosímiles que pueda haber alrededor de una moneda. Incluye carreteras a ninguna parte, premoniciones letales, emboscadas y huevos de Pascua. Pero antes de contar la historia de esta moneda, hay que decir que, a pesar de su enorme popularidad a nivel mundial, la mayoría de la información disponible en Internet está basada en conjeturas y en una adaptación numismática del juego del teléfono estropeado. Y la verdad es que no hay mucha investigación científico-académica sobre ella. Muy probablemente, una de las únicas excepciones sea un artículo escrito por un tal Paul Vivan que podéis encontrar en el enlace que está en la descripción de este podcast. En ese mismo enlace puedes encontrar fotos de la moneda y otras imágenes que ilustran lo que está pasando en la historia que te va a contar. En 1912, la dinastía Qing había sido derrocada en una revolución, y con ella el Imperio de China. Los revolucionarios establecieron la República de China, y a la cabeza del nuevo sistema estaba el llamado gobierno de Beiyang, que no es más que un nombre colectivo para designar a los diferentes regímenes que intentaron alzarse con el poder en China entre ese año y 1928. En 1928, el Kuomintang de Chiang Kai-shek logró controlar Nanjing, que en aquel entonces era la capital del país, y estableció una dictadura nacionalista. Los años inmediatamente posteriores a una revolución siempre son turbulentos. Y como te puedes imaginar, esos años entre 1912 y 1928 no fueron una excepción. En medio de todo ese caos, y ayudados por la falta de un poder central fuerte, a partir de 1926 comienza la era de los señores de la guerra, en la que surgieron multitud de camarillas militares que controlaban ciertas partes del territorio chino y lo hacían de manera autónoma. Y por si fuera poco, en 1927, el Partido Comunista de Mao Zedong lanza una insurrección que daba inicio a una guerra civil que duraría hasta 1949. En la provincia de Queichou, situada en el centro de China y hoy conocida como Guizhou, un señor de la guerra llamado Su Shicheng se hacía con el poder en 1927. Guizhou era uno de esos territorios montañosos que destacaba por la magnitud de su pobreza, dentro de una China que ya era muy pobre de por sí. Aún hoy en día es una zona de relativamente difícil acceso, así que imagínate en los años 20 cuando no había absolutamente ninguna carretera ni ninguna línea ferroviaria. Aunque Su Shicheng ya llevaba ejerciendo el poder de manera efectiva desde 1926, cuando llega al poder en Guizhou en 1927, la provincia se encontraba prácticamente en un estado de anarquía y estaba dominada por bandas de ladrones y de bandidos. Y él lo sabía mejor que nadie, ya que había sido jefe de una de esas bandas antes de convertirse en líder militar. Además, su personalidad tenía una combinación explosiva. Era un señor tremendamente inteligente, pero también tremendamente despiadado y sin ningún tipo de escrúpulos morales. Y esa mezcla le permitió restablecer la ley y el orden en la provincia en tan solo 2 años. Pero Zhou también era un tipo al que le gustaban las cosas finas, las cosas lujosas, y además parecía tener una fijación con la cultura estadounidense. Para muestra, un botón. En 1927, muy poquito después de llegar al poder provincial, Zhou decidió comprarse un coche. Y ese coche sería el primer coche de una provincia que no tenía ninguna carretera. Optó por un coche estadounidense de 7 puertas, cuya marca y modelo a día de hoy no han sido identificados. Según Veban, que cita periódicos chinos de la época, Zhou importó el vehículo a China y una vez que llegó a las fronteras de Guizhou, ordenó desmontarlo y trasladar las piezas a su residencia en literas de bambú cargadas por ponchadores a pie en un viaje que duró 50 días. Recuerda este coche, porque va a ser importante para el resto de la historia. Zhou llegó a la conclusión de que la mejor manera de perpetuarse en el poder era desarrollar económicamente la provincia
y hacerlo a través de la construcción y de la educación. Y a la vez, tendría que hacer los mayores esfuerzos posibles por no despertar la ira del Kuomintang, que aunque todavía no se había establecido en Nanjing, ya desde 1926 estaba intentando terminar con el poder de los señores de la guerra. Y el Kuomintang, precisamente, también estaba embarcándose en un programa de modernización del transporte por tierra en China, en colaboración con la Asociación Nacional de Carreteras Buenas de China. Carreteras Buenas, sí, ese es el nombre. Hoy en día, esta asociación se podría considerar como una ONG y estaba fuertemente inspirada por el movimiento de buenas carreteras americano. El razonamiento era que, con carreteras, se podría llevar comida a una población que estaba fuertemente asolada por la hambruna rampante que había en China. Así que en 1926, Zhou comenzó varios proyectos de construcción en Guizhou, y especialmente en su capital, Guiyang. Y el proyecto estrella sería la construcción de la primera carretera de la provincia. La idea era lo que en inglés llaman un win-win-win, una situación en la que gana todo el mundo. Guizhou se modernizaba. El Kuomintang quedaba contento porque el proyecto estaba alineado con sus objetivos. Y Zhou enriquecía su poder y su prestigio personal. Entraba en la historia de la provincia y además pues tenía un sitio para jugar con su cochecito nuevo. Para encabezar el proyecto, Zhou trajo un ingeniero americano llamado Oliver Julian Todd, que por cierto también era coleccionista de espejos de bronce chino. Todd pertenecía a la Comisión Internacional para el Alivio de la Hambruna en China, y era un colaborador estrecho con el movimiento de buenas carreteras. Además, según Vivan, tenía unas credenciales insuperables. Había supervisado la construcción de casi 5.000 kilómetros de carretera en China, amén de varios proyectos para el control de las inundaciones provocadas por los ríos del país. Vivan reproduce un extracto del libro autobiográfico de Todd, publicado en 1939 y titulado Two Decades in China, 2 décadas en China, donde describe el recibimiento que Zhou le dio a Todd al llegar a Guizhou. Te lo traduzco a continuación. Y cito. Todd fue saludado por el gobernador y por todos los consejeros a las afueras de la ciudad, en el primer automóvil que había sido traído a la provincia. El gobernador apareció con un uniforme blanco con una espada de ornamentos de oro. Su ejército local al completo, de 10.000 hombres, estaba en posición de firmes. Los oficiales estaban saludando. Ningún potentado de visita podría haber sido honrado más altamente. Fin de la cita. Además, en el recibimiento había una banda militar al estilo americano. Ese tipo de bandas era un concepto completamente novedoso en China, y el director había estudiado en Estados Unidos porque el propio Zhou lo había mandado allí. La construcción de la carretera, que acabaría siendo bautizada con el lacónico nombre de Autovía Provincial de Guizhou, duró 2 años. Según Vivan, citando a Todd, la mano de obra no fue un problema. Zhou ordenó que se repartieran los kilómetros de carretera equitativamente entre los 50.000 hombres que vivían en ese momento en la provincia y que esos hombres fueran los que la construyeran por las mañanas antes de irse al trabajo. Sin embargo, la carretera tenía un gran problema, y es que no iba a ninguna parte. Salía de la ciudad de Guiyang en dirección noroeste, pero cuando acababa no conectaba con ninguna otra calzada en el país. Eso no fue óbice para que Zhou Zicheng decidiera que los festejos por su inauguración fueran tan ostentosos como fuera humanamente posible. Por supuesto, también ordenó que se acuñara una moneda conmemorativa, que como veremos después sería un augurio de su perdición. Tradicionalmente, las monedas chinas desde finales del siglo XIX incluyen símbolos dinásticos o patrióticos, por ejemplo, el dragón mitológico chino. Cada provincia acuñaba las suyas, pero las medidas estaban estandarizadas para toda China y las monedas de cualquier territorio circulaban por todo el país. Sin embargo, cuando empezó la era de los señores de la guerra, esos señores de la guerra comenzaron a poner sus caras en ellas. Y esto era algo que el Kuomintang odiaba profundamente y perseguía con mucha ansia, ya que era evidente que poner la cara en una moneda era un desafío simbólico
pero meridianamente claro, a su dominio sobre el territorio del país. Zhou, que se encargó personalmente del diseño de la moneda conmemorativa, decidió que en una cara de la pieza iba a aparecer su coche en la flamante carretera, y en la otra su retrato. Sus asesores no mostraron mucho entusiasmo porque pusiera su cara, ya que no querían incurrir en la ira del partido. Y tras mucho insistir, el gobernador acabó por conceder y sustituir su retrato por las leyendas moneda de plata de Guizhou en el centro rodeando un motivo floral, República de China año 17 en la parte superior y el valor facial, un yuan, en la parte inferior. El coche se mantuvo y aparece circulando por la carretera sobre un campo de hierba, rodeado por las leyendas, acuñado por el gobierno provincial de Guizhou en la parte de arriba, y abajo el peso en plata en unidades tradicionales asiáticas, 7 meis y 2 candarins. Un meis pesa 3,78 gramos y se divide en 10 candarins, por lo que la moneda pesa 27,6 gramos. Y aunque Zhou renunció a poner su cara, a lo que no renunció fue a poner su nombre, en uno de los pocos huevos de Pascua numismáticos que hay. Si te fijas bien en la hierba que aparece en la moneda, hay zonas en las que la disposición es un tanto extraña. Y esa disposición tiene que ver con el ego del gobernador. Si giras la moneda a 90 grados y pones el capó del coche mirando hacia la parte de arriba, la hierba forma dos caracteres chinos, Shi y Chen, que juntos forman el nombre de pila del gobernador, Zhou Shichen. Se acuñaron unas 648.000 piezas. ¿Y dónde? Pues ese es el gran misterio de esta moneda. La verdad es que no se sabe si Guizhou tenía una fábrica de moneda o no. Y hay tres teorías con respecto a esto. La primera dice que su acuñación se externalizó a la ceca de Sichuan, basada en los adornos florales que separan las leyendas. La segunda y la tercera teoría coinciden en el dónde, ya que ambas dicen que fue en la propia capital de Guizhou. Se basan en que, como parte del programa de modernización de la provincia, Zhou ordenó la construcción de una casa de la moneda donde antes estaba el arsenal de la ciudad. Sin embargo, en lo que difieren es en cómo se consiguió la maquinaria para esa casa de la moneda. Una dice que, directamente, Zhou ordenó a sus soldados ir a Sichuan, robarla y traérsela a Guizhou. La otra, que es la que defiende Bevan, cree que Sichuan mandó voluntariamente a expertos a Guizhou para asesorar en la construcción de la ceca. Como no podía ser de otra manera, el tamaño de la moneda iba a ser el mayor posible que circulara en China. Los 27,6 gramos de peso de los 7 meis y 2 candarins y sus 39 milímetros de diámetro era el módulo más grande que circulaba en el país. Estaba basado en la moneda de 8 reales española, que aún siglos después de su sustitución como moneda global, seguía teniendo una enorme influencia en las acuñaciones chinas. Hoy en día, China todavía es un país muy supersticioso. Y si aún lo es hoy, imagínate cuán supersticioso era en aquel entonces. Los pitonisos y los adivinos formaban parte hasta del sistema de gobierno del país. Cuenta Bevan que cuando algunos adivinos vieron el nombre de Zhou debajo del coche en la moneda, inmediatamente predijeron que la pieza iba a causar la muerte del gobernador. Y en concreto, Zhou moriría en un escenario relacionado con su coche. Por supuesto, Zhou hizo caso omiso de las advertencias. Pero no porque no creía en supersticiones, sino porque esas supersticiones no venían de la rama adivinatoria en la que creía. En 1929, Zhou finalmente se cambió de bando, y en vez de intentar aplacar al Kuomintang, pasó a desafiarlo abiertamente. El partido inmediatamente mandó a tropas a desalojarlo del poder, y se enfrentaron en batalla el 22 de mayo de ese año. Zhou se presentó en su coche a comandar a sus soldados. Sería la última vez que se montaría en él. Una vez más, mi querido Bevan relata que, en medio de la contienda, Zhou aceleró. Y no se sabe si a propósito sin querer, dejó a sus tropas detrás,
quedándose él solo en la vanguardia del ataque. En el campo de batalla había un pantano repleto de juncos, y el coche se quedó atrapado en él. Lentamente comenzó a hundirse, y sus enemigos lo empezaron a rodear impidiendo su escape. Zhou acabaría muriendo ahogado. Hay otra versión de los hechos, mucho más embellecida, que dice que no fue una batalla lo que pasó, sino que cuando Zhou conducía por sus tropas por la famosa carretera, se separó de sus soldados y fue emboscado por las tropas de un señor de la guerra rival. Esos soldados lo asesinaron en el momento, dejando su cadáver en la hierba justo al lado del coche. Hubiera sido poético, pero desgraciadamente esta última es una leyenda. Pero la premonición de los adivinos se había cumplido. Zhou murió en su coche. Desde el punto de vista numismático, el autodólar de 1928 fue un auténtico éxito con los coleccionistas de monedas, casi desde el primer momento en el que se emitió. Era la primera moneda con un coche, así que apelaba tanto a los aficionados al motor como a los aficionados a las monedas. Y aunque circularon bastante en su momento, ya en 1933 eran bastante escasas. Y es más, si mi investigación no me falla, no hubo otra moneda con un coche en ella hasta que la isla de Man emitió una de 50 peniques en 1983. Hoy en día, un autodólar de 1928, en un estado de conservación bastante regulero, puede valer unos 5.000 euros. En uno medio, unos 10.000, y las mejores piezas pueden pasar de los 100.000 euros, como una que se subastó en 2019 por $132.000, unos 108.000 euros. Con esos precios, como te puedes imaginar, hay muchísimas falsificaciones. Sea como fuere, entre la historia que tiene, su motivo y el hecho de que es casi imposible encontrar una sin circular, los autodólares son monedas bastante caras y codiciadas. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Colemone. Si quieres ver las fotos de la moneda, siempre puedes ir al artículo original que puedes encontrar en coleccionismodemonedas.com. Y si quieres suscribirte a este podcast, puedes encontrarlo en las plataformas habituales: iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube.